tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a Esteban Valenti, periodista, asesor, además integrante del Frente Libre Seregni. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bien, bien. Ahora me he quedado sin a quién asesorar, así que no lo digas más. Bueno, no, pero en campañas y eso ha participado en la asesoría, así que... Sí, sí. ¿no? Una tarea para... Ex asesor. No solamente lo deben convocar desde aquí del Uruguay, lo han convocado desde el extranjero muchas veces también. Sí, sí. Pero yo tengo una limitación. Yo hago campaña de izquierda, nada más. Me han ofrecido en varios países de América Latina y me gusta hacer campañas donde comparto el candidato, comparto la propuesta. ¿Y por qué dice que se quedó sin asesorar a nadie? No, nunca hablé como vocero de nadie, no lo aceptaría jamás, absolutamente, porque ya tuve muchos años de centralismo democrático, del cual no reniego, porque en la vida creo que lo que hay que hacer es mirar las cosas con el rigor y con la generosidad necesaria. Y ahora, obviamente, los compañeros, en particular Astori, consideró que tenía que ser explícito que yo no soy vocero. No lo quiero ser, ni lo aceptaría jamás. Claro, pero ser asesor no es lo mismo que ser vocero. No, sí, pero ¿sabes qué pasa? A mí me gusta la batalla de ideas, es lo mío. Yo escribo 2 columnas semanales, tengo un espacio en la radio, digo, que tú conocés, me invitan en los programas, acepto algunos, otros no, porque también hay que tener un cierto criterio, y aunque algunos compañeros se preocupan y dicen que yo tengo demasiada televisión o demasiada presencia, el problema de fondo es, hoy hacer política sin dar opiniones no es hacer política. Y dar opiniones sin rozarlo o entrarle a los temas polémicos y hablar de ellos es flotar. Hay muchos que están flotando. Sí. Uno de los problemas de la política es lo previsible que es. A ver, yo le pregunto a los que están despiertos a esta hora de la madrugada, o que se están por ir para trabajar, a ver, ¿qué políticos uruguayos y de otros países también, cuando hablan sobre ciertos temas, etcétera, le traen algo de sorpresa, algo de diferente, un enfoque que implique un aporte, que los haga pensar, que no sea simplemente la previsión de la disputa de un espacio de poder? Eso no es lo característico. En el Uruguay, yo he vuelto hacia atrás, me he vuelto a leer actas parlamentarias. Ahora viste que tenés la ventaja que el sedentarismo lo podés hacer viajando por el mundo, ¿no? No es bueno para la salud, pero es bueno para la mente. Podés ir a los archivos, podés mirar. Yo miraba debates parlamentarios donde la izquierda tenía 4 diputados, 5 diputados, y lograba acuerdos y sacaba leyes, junto con movilizaciones sociales, pero vamos a entendernos claro, los partidos tradicionales, había posiciones diferentes, había debates diferentes, había actitudes diferentes. Vos te das cuenta que ahora había personalidades diferentes. Y uno de los problemas que tenemos que recuperar es que el sistema de partidos uruguayos es muy bueno. El de escándalo de 25 partidos diferentes que se pasan de un lado a otro en Brasil, en el Parlamento, no solo hace más difícil gobernar, es la madre de muchas de las tragedias de Brasil, etcétera, sino que también empobrece todo. Y mira, no hay ninguna actividad intelectual, cultural, tan exigente como la política, a menos que se transforme en una palanca de poder y nada más, y en una disputa de poder. Entonces, yo creo que yo lo digo por la izquierda porque yo soy izquierda, pero que yo creo que hay capacidades en la política uruguaya. Yo he hablado con gente joven de todos los partidos, me precio de tener buenas relaciones, digamos, con mucha gente, y malas también, porque si pongo cara de ángel, las alas no se me van a notar nunca a mí. Y sin embargo te diría que estamos en un momento en que el Uruguay tendría, ante un cierto desmoronamiento de la política a nivel general. Mira, te voy a mostrar 2 episodios. Uno, Trump.
Trump es la expresión no solo de un personaje de opereta, en un país enorme, en un país con una cultura impresionante, porque es así, en un país, digamos, que ha dado en el siglo XX y XXI, de los intelectuales más importantes en ramas enteras, sino del descrédito de la política. Y ahora el Panama Papers, que empieza a salpicar por todos lados, es también expresión de eso. ¿Dónde va? ¿A quién golpea? Golpea a los políticos. A otros también, pero a los políticos en particular. ¿Nunca más volvió a hablar con Astori después de aquellos dichos de esas declaraciones que aparecieron de que sus dichos no lo representaban? ¿Nunca más? No. Porque son amigos. O sea, usted dice que se consideraba un amigo de Astori. ¿No le dio por agarrar el teléfono y... Danilo, ¿qué pasó? ¿Sabes qué pasa? Yo no fui ni el que planteó el problema, ni el que no aclaró. A ver, yo no tengo que aclarar que yo voy a escribir lo que pienso. Yo no tengo que aclarar que el documento que se sacó por parte de los 16 senadores sobre el tema de ANCAP no lo comparto en absoluto y me parece una página negra de la historia de la izquierda uruguaya. No solo por el contenido, sino por el hecho de tratar de haber metido adentro de un embutido cosas totalmente diferentes y que salga ese embutido absolutamente impresentable. No, yo no soy el que aceptó que nos abstuviéramos nada menos que de la resolución del plenario del Frente Amplio del 5 de marzo, que me parece otra página de la cual además parece que fue el Espíritu Santo, ¿no? Porque nadie es el padre, la madre ni nada. Es huérfana de todo tipo de responsabilidades. No lo soy. Además, te digo, me siento al revés. Cada vez me cuesta más sentir que el FLS y los compañeros son mis voceros. Es al revés. Claro, pero ser el vocero es una cuestión. Ahora, que te ¿usted representa. todavía está dentro del Frente Libre Sereño? ¿Se siente dentro del Frente Libre Sereño? Sí, es una buena pregunta. No lo sé, te lo digo. Lo sigo diariamente. Tengo muchos de mis mejores amigos políticos. Sé del papel que jugó Danilo Astori en estos 11 años, impagable en la historia de la izquierda uruguaya, porque transformó la economía, que siempre fue el punto débil de la izquierda en el mundo, porque combinar que un país tenga determinados resultados económicos con resultados sociales siempre fue extraordinariamente difícil. Lo demuestra América Latina, en primer lugar, pero lo demuestran también países de Europa. El estado del bienestar también, la crisis no es solo del socialismo real, el socialismo de real se derrumbó estrepitosamente porque estaba construido estrepitosamente, ¿está claro? Rodeado de un muro, y por lo tanto se cayó así. Pero también la socialdemocracia tiene una crisis de identidad absolutamente, yo diría que en algunos aspectos terminal. Si se entiende por terminal, no el hecho de que la historia no se borra, no se puede entender el progreso de la civilización en los últimos 150 años sin la presencia de las ideas del socialismo en sus variadas concepciones. Eso puede entender la caída del colonialismo, los grandes procesos de choque con una visión muy dura, muy cruda del capitalismo, de la economía de mercado, que también hizo su aporte. Vamos a entender que el capitalismo en su momento, cuando aparece como expresión, digamos, del fin de la monarquía y el fin del feudalismo, es un gran avance. Hay una cosa, un sistema no se cae por la crítica a un sistema se cae porque se construye algo más eficiente, más libre, más evolucionado, y no lo hemos logrado. Ahora, yendo a lo concreto, si el día de mañana, ¿no? Se especula, por ejemplo, hay gente que dice muy prematuramente, ahora, desde que yo tengo uso de la razón en Uruguay, todos los años Hace poco, Sí, son muy jóvenes. Todos los años son electorales y siempre el tema de las candidaturas está sobrevolando. Hay gente que piensa en Astori como un posible candidato en las próximas elecciones. Si lo llamara para asesorarlo en las próximas elecciones. Es una especulación. Te voy a decir qué pasa. Si siempre fue prematuro aquello de Valle, ¿no? De que el que se precipita, se precipita. Hablar de candidatura hoy con la situación del país totalmente nueva,
por dos grandes vertientes nuevas. Nuevas porque la izquierda tiene que demostrar que es capaz de administrar lo que ella misma construyó. Y no lo estamos demostrando fácilmente. Me interesa eso. Administrar lo que construyó, ¿en qué sentido? Sí, la izquierda construyó un cambio material e inmaterial en el Uruguay. Material porque es notorio de que todos los indicadores económicos y sociales, ahora nos llama la atención que estamos creciendo el 1%, en realidad durante mucho tiempo el crecimiento del Uruguay andaba en el 1%, el 2%. ¿Qué pasa? Durante 10 años, 11, crecimos al 5,5% de promedio. Pero todo, el cambio, la matriz productiva, el cambio en el campo, el cambio material. Hay un cambio cultural extraordinario, que no lo hemos valorado los uruguayos. Algunos le llaman el nuevo uruguayo, así despectivamente. Yo me refiero a un aspecto que a mí me aterrorizaba, porque yo soy uruguayo por elección, yo no nací acá, y sigue reivindicando que este es el país mejor del mundo para vivir. Y te digo, ¿qué es lo que cambiamos? En este Uruguay, durante mucho tiempo, se fue acumulando hasta explotar una pregunta. ¿Este país es viable? Con estos dos monstruos al lado, tan chiquitos. Esa pregunta hoy no se la formula más nadie. ¿Está claro? Eso es un cambio cultural. Nos queda de por medio otro cambio cultural que no lo hemos resuelto bien en absoluto, que es cómo transformar eso que construimos desde el punto de vista material en valores positivos no solo de convivencia, de la sociedad uruguaya. No hemos logrado, por ejemplo, hay una proporción entre la cantidad de gente que va al ballet, que nunca alcanzó las proporciones que tiene en el Uruguay hoy, y que va al teatro. La cartelera de teatro del Uruguay es igual que la de una ciudad de 8 millones de habitantes y más también. Y te podría seguir diciendo de espectáculos, de cosas, con otras cosas, cómo convivimos. No, convivimos mucho peor. Hay mucho más violencia en la sociedad uruguaya. Hay violencia organizada, que es la delincuencia, que ha cambiado y que nosotros no hemos sido capaces de darle una respuesta. ¿Cuál fue la promesa principal que hizo la izquierda desde el principio? Una respuesta integral a la violencia. Primero nos vimos para el lado de que resolviendo las causas sociales de la delincuencia íbamos a resolver, y la vida nos dio un portazo enorme en las narices, no es cierto. Bajó la pobreza de 40 a 10 y la delincuencia siguió subiendo escandalosamente. Manejamos mal una estadística, que yo lo quiero decir porque está mal manejada. Crecía más porcentualmente el delito, sobre todo las rapiñas, en los años 90, llegó a crecer en 5 años 50% de lo que crece en esta época. Pero ¿sabes qué pasa? Lo que no crece en el Uruguay es la población. Por lo tanto, cuando vos tenés 22.000 rapiñas para 3.300.000 habitantes, no es lo mismo que tener 11.000. Está claro que lo que te afecta en tu vida, entonces, eso tiene que ver con medidas policiales, eso tiene que ver pero eso es lo de menos, eso es una parte del problema. Ayer yo veía una manifestación, por primera vez ya no eran algunos pocos. Ya el tema de la inseguridad es hoy un problema en el que se cruzan todos los desafíos materiales, culturales y sociales del Uruguay. Todos están concentrados en ese tema. ¿Cuál ha sido uno de nuestros defectos? Policializar el tema, policializarlo. Pues la policía es una parte. Estamos con más policías que nunca, mejor armados que nunca, mejor equipados que nunca, y sin embargo el fenómeno no lo paramos. ¿Y qué es eso? Un cambio que también necesita ser cultural. Yo te voy a decir una cosa. Para la izquierda, cada vez que hablamos de cambio cultural, puede sonar a una profunda reflexión, etcétera, o un escape. Entonces, cuando algo no funciona, decir que necesitas un cambio cultural. Me quedan pocos minutos y no quiero dejar de preguntarle algunas cuestiones. En las elecciones del Frente, los 4 candidatos que surgen, ¿le parece que aportan un momento difícil de la fuerza política? Lo reconocen propios y extraños. ¿Son buenos candidatos? ¿Es lo que necesita el Frente Amplio hoy? Sí, yo hubiera preferido de todas maneras que se abriera a todos los candidatos que quisiera. Ese sistema de que un plenario que ya no representa a nadie. Yo estuve en el Cerro el viernes de noche en una reunión de gente que apoya a Miranda. Yo apoyo a Miranda. ¿Por qué? Porque no es de ningún partido, porque nunca quiso ser, a pesar de que se hicieron grandes esfuerzos para que se incorporara a la juventud comunista. Quiero decirlo, él no lo aceptó,
No, porque consideró que él podía aportar desde la lucha por los derechos humanos y no lo hizo, no se afilió, porque es un hombre inteligente, porque tiene, digamos, ciertas capacidades y me lo tiene que mostrar. Digo, todavía te diría que me falta que demuestre, responda algunas preguntas esenciales que les hemos hecho a todos los candidatos a través de la agencia. Pero yo estuve el viernes en el Cerro. De 34 comités que figuran, funcionan 4. Y eso es la media en todo el país. No tanto en el interior. Yo te digo que el interior todavía mantiene ciertas diferencias. Nivel de militancia. No sé, pero ciertas diferencias. Pero esa es la realidad. Y esa realidad es la que filtra todo, la que decide todo, la que decide en un plenario que no representa a nadie. Porque si vos mirás las encuestas, la abrumadora mayoría del pueblo frente amplista, no está de acuerdo con eso. ¿Será que toda la gente que yo me encuentro por la calle es la que tiene una determinada posición? Es probable que los que están en contra de lo que yo escribo, de lo que yo digo, mi posición notoria sobre ciertos temas, no me digan nada. Tengo cara de bulldog, entonces no me dicen nada. Pero yo te digo, ahora venía para acá, a las 7:20, había una señora paseando un perro y te para y te dice, siga, me dijo 2 cosas, siga y, lo que dicen de ustedes los diamantes. Ya hice una aclaración de que si encuentran en Panamá una empresa de diamantes no es mía, ¿no? Eso lo dijo en Twitter ayer. Pero entendés vos que yo creo que los 4 son un desafío. Pueden ser un retroceso porque si las fuerzas coaligadas mayoritarias también se quedan con la presidencia del Frente Amplio. Mirá que tengo buena opinión de Sánchez, dentro del MPP es uno de los frenteamplistas en serio, y es un tipo inteligente. Yo he compartido con él debates sobre el TIS, es un tipo que se estudia, pero no es un problema, es la señal política. Y la señal política es, ¿qué hubiera pasado si la intendencia lo hubiera ganado alguien del MPP? El barco está desequilibrado en el frente, y el barco del Frente Amplio navega, y navegar es fundamental en política, no solo lo decía Marcha, en latín, es fundamental navegar, estar equilibrado. O sea que si gana Sánchez se desequilibra el Frente No, Amplio. yo creo que si gana Sánchez, yo creo que tendría que ganar alguien independiente, pero si el MPP sigue avanzando sobre la estructura del Frente Amplio, yo creo que se desequilibra. Pero se desequilibra por 2 motivos. Por una cosa que es totalmente y absolutamente ilícita. Tiene todo el derecho de dar la batalla por su concepción. Y yo de discutirla, ¿está claro? No es un problema de que hay que callarse, hay que silenciarse, hay que barrir para abajo de la alfombra y hay que discutir en los pasillos. La segunda es porque los que tenemos que equilibrar la cosa, no lo hacemos. Porque no decimos las cosas que pensamos. Lo que yo escribo y digo, que muchos me critican y dicen que yo no soy el vocero, etcétera, es lo que piensa mucha gente que no lo dice. Y eso no le hace ningún bien a la izquierda, porque que no lo diga es simplemente acumular un material explosivo que en algún momento va a explotar. 2 minutos me quedan. ¿Está pesando demasiado la herencia del gobierno de Mujica en esta administración? Está pesando. En cosas buenas y en cosas malas. Pero no voy a hacer... No hay una herencia maldita como se dice a veces. No voy a hacer ese sistema de quedar bien con Dios y el diablo. Mujica tuvo grandes y muy buenos proyectos muy mal ejecutados. ¿Tá? Es decir, el proyecto ANCAP, originalmente, que venía de Martínez, era un proyecto obligado, porque ANCAP estaba destruida en el sentido, bueno, podés tener una empresa de petróleo en las condiciones técnicas y tecnológicas que tenía, pero además era un proyecto que tenía ambiciones en muchos aspectos, ejecutado, dejaron ANCAP atado con alambre, en todo sentido. Por lo tanto, mal ejecutado. Y en otros entes pasó algo bastante parecido. Y en la regasificadora pasó algo bastante parecido. Y en el puerto de Aguas Profundas, con un costo absolutamente excesivo, pasó algo parecido. Pero el proyecto de tener banderas importantes que muevan al país, que le den perspectiva, es importante, pero muy mal ejecutado. ¿Por qué? Primero porque cuando se crea el clima de que hay un clima intelectual y técnico y demás, donde todo es el discurso, el 80% es el discurso, es la táctica, y falta rigor, se genera
cuadros que tienen características vinculadas a ese método, y ese método, si no se compensa con una gran seriedad, profundidad, capacidad de gestión. La gestión es profundamente política. Si vos no gestionás bien, vos podés hacer los discursos de izquierda más radicales del mundo y después te explota en la mano. Venezuela es el ejemplo de tres cosas: de un discurso que en su momento dio su resultado y de política dio un resultado, de la corrupción que se devoró todo y de una gestión, a ver, al borde del delirio. Al borde del pajarito. La última, y la verdad que me quedan 30 segundos, por eso lo vengo apurando. ¿Dio por cerrado totalmente el tema de Sendik? Es que yo no voy a hablar más de Sendik porque lo que tenía que... A ver, por eso mismo cada día que pasa, todos esperamos que lo que él prometió se cumpla. Está claro que iba a demostrar. Los papeles. Claro, cosa que en esta época es bastante simple de hacer. No van a aparecer. Eso no me importa acá en este país. Yo no soy nada, yo soy obrero del vidrio, yo no terminé secundaria, y no tengo ningún cargo, pero no te piden nada. Este es un país maravilloso en ese sentido. Es más, mirá la Cámara de Diputados y todos tienen, el 80% no tiene un título universitario, creo, a esta altura. A veces eso puede ser negativo. Pero por otro lado, el título universitario tiene un valor. La gente se rompe el lomo para llegar a tener un título universitario. Le da valor en el Uruguay. Mi hijo, el doctor, sigue siendo un capital social y cultural y familiar muy importante. Ahora, nadie le pedía nada, lo puso él durante 30 años, punto. Yo no hablo más de Sendik, es un problema de Sendik. Desgraciadamente, hay otra parte que no necesito hablar yo, es decir, el tema de ANCAP va a seguir para adelante. El tema de ANCAP va a ser un tema de debate durante los próximos 2 años, no tengas duda. Porque además, no es el problema solo de las irregularidades o no, o las ilegalidades o no. Eso lo tiene que establecer la justicia. Yo no opino, la verdad que a veces me desconcierta. Leo algunas sentencias y me parecen escritas para los plutonianos, ¿no? Y está bien que así sea, porque en realidad tienen una lógica particular, el mecanismo de la justicia. Y está bien que así sea. Y además yo prefiero una justicia que demuestra independencia todos los días a que se somete al poder. Pero ¿sabes qué pasa? El problema es que el debate que está intrínseco, implícito en todo el tema de ANCAP, va a seguir, porque va a seguir el tema de cuál es la situación de ANCAP, cómo se va a manejar el tema energético, cómo se va a manejar el tema de la regasificadora, pero no por la regasificadora. Si tú crees que vas a poder seguir mantener el nivel de inversiones que el Uruguay necesita para crecer con el precio de la energía que tenemos, estás equivocado. Si tú crees que vas a poder regar artificialmente, que sería un cambio, la tercera gran revolución, la primera la hizo Hernán Darias, trayendo unas vacas, la segunda la hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿está claro? La tercera es el riego en el campo uruguayo. Digo Cristina Fernández por la ola de compra de maquinaria, de tecnología y de inversiones. La tercera es el riego. Es decir, poder producir para 50, 60 millones de habitantes. Para hacer eso, con la energía actual, no te cierro un número, no es un problema de agua, es un problema de energía. Le agradecemos su presencia, la verdad que nos pasamos bastante de tiempo, pero vamos a volver a conversar seguramente. Te agradezco, es tan interesante este programa que hasta estoy dispuesto a venir a esta hora absolutamente insólita. Lo vamos a volver a invitar, obviamente. La pausa y seguimos con más noticias.